Resonar el Sur. Experiencias educativas en diálogo. Una serie radiofónica producida por DVV International. Hola, soy Ana Lucía Lagunes y estoy muy agradecida de poder compartir esta cápsula con dos compañeras de Médicos del Mundo Suiza en México. Por mi lado derecho tengo a Montserrat Méndez, coordinadora general desde 2019. Ella es médica y promotora de la salud. Hace 37 años nació en Ciudad de México. Desde hace 15 años vive en San Cristóbal de las Casas y disfruta mucho de salir a caminar, pasear a sus perritos, comer al aire libre y pues bienvenida, Monse. Muchas gracias, Lucía. Y de mi lado izquierdo tenemos a Yaneli Cruz, acompañante psicosocial, feminista, que este año comenzó a coordinar el proyecto Mitigación COVID-19 en esta organización. Y ella nació en Comitán, Chiapas, hace 34 años. Disfruta de cantar, escuchar música y platicar. Qué gusto que estés aquí, Yaneli. Muchas gracias por la invitación. Bueno, compañeras, ayúdenos, cuéntenos, primero cuéntenos sobre la labor de Médicos del Mundo en San Cristóbal, por favor. Claro que sí, Lucía. La labor de Médicos del Mundo en San Cristóbal está basada en dos ejes de acción, la prevención de violencia de género y de este año comenzamos un proyecto para la respuesta a la emergencia por COVID-19. Déjame platicarte un poco sobre el proyecto de violencia de género. Tiene un componente muy importante de capacitación. Trabajamos con jóvenes de 15 a 18 años más o menos, de escuelas de nivel medio superior, también con sus padres, madres, cuidadoras, con el personal docente de 2 escuelas de San Cristóbal y también trabajamos en barrios, estamos realizando actividades artísticas, hemos visto que tienen un impacto muy positivo para que la gente pueda reunirse a dialogar sobre estos temas que nos interesan. También tenemos una campaña de comunicación que estamos preparando ahora y trabajamos en la capacitación de personal de salud en la NOM 046, la atención a sobrevivientes de violencia sexual. Y bueno, sobre el tema de COVID-19, tenemos un proyecto basado en la mitigación de los efectos de COVID en la ciudad de San Cristóbal. Trabajamos directamente brindando atención médica y psicológica, también detectando casos de violencia de género y también con un componente importante de prevención. Muchas gracias. ¿Quieres agregar algo, Jane? Bueno, nada más como ubicar que Médicos del Mundo tiene 16 años trabajando acá en este contexto chiapaneco y 23, si no recuerdo mal, o 26, ya no sé, en México. Médicos del Mundo Suiza llegó a México en 1996, trabajamos salud comunitaria, todo desde 1996 hasta el 2015, cuando nos movimos también a San Cristóbal de las Casas. En el 2020 comenzamos el proyecto de violencia de género, pero anteriormente pues en el trabajo de salud comunitaria colaborábamos y compartíamos con promotoras de salud, parteras y bueno, pues digamos que esa fue gran parte del trabajo que hizo durante todos esos años. Desafortunadamente por la situación, por los casos de aumento de violencia de género en San Cristóbal, pues fue necesario para nosotras también comenzar a actuar en estos lados de Chiapas. Sí, eso justo te iba a preguntar, ¿no? ¿Por qué fue que el eje de violencia de género es lo que comienza a trabajar o lo que pone en el Centro Médicos del Mundo Suiza aquí en Chiapas? El eje de violencia, de la prevención de las violencias, de la violencia de género y más recientemente de la violencia en general, es uno de los temas prioritarios de la organización. Nuestra sede está en Suiza y bueno, pues consideramos la importancia de la erradicación de la violencia para que todas las personas
principalmente mujeres, niños y niñas, tengan una vida plena y una vida pues con salud. Y bueno, como te decía, desafortunadamente por el aumento de casos de violencia de género además cada vez mucho más agresiva, casos pues más terribles, tuvimos que o pensamos que era muy importante también actuar en la ciudad. Qué importante que han comenzado además toda esta labor desde la capacitación, que se ve que es desde la prevención, ¿no? Una apuesta por prevenir y desde esta perspectiva de la salud, ¿ustedes cómo dirían que estamos cumpliendo la Agenda 2030 de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible? Cuéntenos qué han pensado sobre eso. Bueno, digamos que sobre los objetivos de desarrollo, nosotras estamos actuando en el ODS 3, Salud y Bienestar, ODS 5, Igualdad de Género, ODS 16, Paz y Justicia. El 3 es bastante obvio, nuestro enfoque, somos una organización médica humanitaria internacional, entonces nuestro eje principal de acción es la atención a la salud, la prevención de enfermedades, principalmente la salud sexual y reproductiva. Hablando de igualdad de género, pues también la prevención y va unido al ODS 16, la prevención de las violencia de género y violencia para los niños y para prevenir la violencia hacia los niños y niñas. Muy bien. Quizá haya alguien que no diga, pero ¿cómo la violencia qué tiene que ver con la salud? Yo no sé si haga falta ahí como que amarremos un poco eso. No sé si nos quieres compartir Sí, algo. claro. Bueno, creo que es muy importante entender la salud como un paradigma, ¿no? En el que no nada más tiene que ver con lo físico, ¿no? Sino también tiene elementos de bienestar en las personas que abarcan un sistema individual en las personas, un sistema de interacción social y otro ambiental. Entonces, desde ahí, la violencia también puede ser entendida, ¿no? Como parte de una realidad de interacción individual, social y ambiental que afecta el bienestar de las personas. Entonces, por eso es un problema de salud, porque la violencia no solo basada en género hacia mujeres, jóvenes o niñas, sino también la violencia en general, como menciona Monse, pues tiene muchos efectos en la vida de las personas, efectos no nada más como momentáneos, sino efectos que a largo plazo afectan la vida en general. Voy a hablar de algo concreto como la violencia hacia las mujeres, quienes por rol tradicional de género terminan cuidando, criando, alimentando a las niñas y a los niños, al ser violentadas en el hogar, pues son restringidas a acceso a muchísimos derechos, educación, salud, derechos de salud sexual reproductiva, etcétera, y además crían en efectos, ¿cómo decirlo?, en este tipo de contexto, a niñas, a niños que serán adultos con efectos pues de salud mental, de cómo relacionarse en la vida diaria. Entonces aprendemos a interactuar laboral, ambiental y demás desde nuestra crianza. Entonces, bueno, por eso es un problema de salud la violencia, ¿no? Porque sus efectos no son pasajeros, son efectos que se llevan y acarrean un montón de como de efectos ahora sí como tengo esta imagen dominó, ¿no? Que a una persona que le afecta la violencia tumba a otros sistemas de violencia. Eso creo que podría ayudar un poco a entender por qué la violencia pues es cuestión de salud, ¿no? Sí, yo quisiera agregar que bueno, la violencia tiene efectos muy evidentes, físicos, que generalmente es lo que más notamos, o podría ser más, pues sí, más notorio. También existen los efectos a la salud mental, que son dos de los grandes vertientes que abordamos desde la organización,
Y bueno, el último sería, que no es menos importante, la violación a otros derechos, ¿no? El impedir acceder a espacios, a oportunidades. Digamos que esos serían como los 3 grandes efectos que puede causar la violencia a la salud. Claro, y nos quisieran compartir algunos ejemplos o que nos ayuden a entender cómo estamos en esta salud y bienestar, en este procurar el equilibrio, el bienestar en las personas acá en Chiapas. ¿Qué tal nos va con esta agenda que tenemos de llegar al 2030 con salud, bienestar, en paz y cuál era y con igualdad de género, con equidad y justicia y justicia? ¿Cómo nos está yendo? ¿Qué les ha tocado ver? Bueno, hay que situar, ¿no?, que a partir de la pandemia los indicadores de estos objetivos de desarrollo estaban en creciente, ¿no? Aumentando el nivel de años de vida en las personas, disminuyendo las causas de muertes por algunas enfermedades, ¿no? Porque había recursos también para ello, y los esfuerzos y las agendas estaban encaminadas hacia allá. Y a partir de la pandemia por COVID-19, pues esto nos llevó a muchas muertes, ¿no? Nos llevó a evidenciar desigualdades estructurales, también de formas de abordaje de la salud. Creo que eso es importante también mencionar, ¿no? Que ningún sistema de salud estuvo completamente preparado para poder atender este tipo de emergencias sanitarias. Tan es así que estos países de los cuales recibimos financiamiento, Suiza, Alemania, España, ¿no?, Estados Unidos, entraron en crisis también sanitaria. Y bueno, eso evidenció primero cómo esta agenda está un poco difícil de cumplir en este contexto emergente. Y en el contexto de Chiapas, pues no es la excepción, cuando históricamente Chiapas tiene una vulnerabilidad de despojos a derechos y con muchas barreras, que es una de las finalidades que tiene Médicos del Mundo, derribar estas barreras. Pues Chiapas tiene demasiadas barreras estructurales, sociales, pues por despojos históricos. Entonces creo que con la pandemia eso fue muy evidente, ha sido muy evidente. También hay resistencias, ¿no? Pero en general el tema de salud requiere pues una obligación también del Estado, y eso también ha sido un desafío fuerte para el sistema de salud, ¿no? Sí, y digamos que sobre todo en los primeros meses, pero tampoco ha cambiado mucho, en los primeros meses de la pandemia era muy evidente que todas las recomendaciones que se hacían no tenían mucho sentido en un contexto como el de Chiapas, ¿no? El evitar ir a trabajar no era una opción para el 90% de la población en San Cristóbal, en Chiapas. El quedarte en casa, las recomendaciones, las infografías eran muy absurdas, ¿no? Compartirlas, digamos que de inicio con comunidades, ¿no? El quedarte en un solo cuarto cuando todas las familias viven en un solo cuarto, ¿no? Entonces eso fue un gran reto al inicio, pues basarnos en recomendaciones internacionales, pero también adaptarnos rápidamente a lo que estaba sucediendo aquí. Y bueno, todavía nos queda mucho trabajo por hacer, ¿no? No podemos decir que es un trabajo terminado. Claro. En este contexto que dices de empleo informal, ¿no? ¿Cómo te vas a quedar en casa, de la forma en que nos organizamos en las viviendas, del acceso a la alimentación, del grado de alfabetismo que hay en la población? Pues en ese contexto no aplican estas medidas, recomendaciones, estrategias internacionales. ¿Y a ustedes cómo les ha ido en esta respuesta a esta emergencia? ¿Cómo lo han logrado situar? Porque eso, ¿no? En este contexto, ¿cómo nos cuidamos? ¿Cómo nos podemos cuidar ante este bicho? Sí, yo
me gustaría que Montse nos comparta cómo surgió el proyecto COVID, que hace un momento me platicaba y dije, sí, esto es muy hermoso de compartir. Pues surgió primero porque tenemos como organización médica humanitaria el llamado de responder ante el sufrimiento de las personas, ¿no? Entonces eso nos hacía mucho, pues nos inquietaba mucho, ¿no? El ver a tanta gente sufriendo, el saber que se necesitaba mucho del personal médico y que somos, algunas personas del equipo somos médicas, entonces había una responsabilidad moral muy importante y creo que el objetivo, o como le decía Jan, el corazón del proyecto es el no permitir que la población continuara viviendo la enfermedad en solitario, ¿no? Creo que si podíamos lograr eso como mínimo, el poder acompañarles, el poder recomendarles, el poder calmarles, el poder asegurarles una prueba, ya lo veíamos como algo mínimo, ¿no? Claro que nos gustaría siempre hacer más, pero pues así fue como nació, ¿no? Nació la idea de las personas no están queriendo ir por muchas razones válidas también a centros de salud, a atenderse, a buscar información. Entonces, ¿cómo hacemos para llegar a ellas, ¿no? La idea era más bien, pues tenemos que ser móviles, tenemos que adaptarnos, tenemos que estar siempre dispuestas a ser muy flexibles y creativas y estar siempre pendientes de cómo va evolucionando la enfermedad para poder responder de acuerdo a lo que vaya sucediendo. Y en ese sentido, ya en la ejecución de ese corazón de cómo surge el proyecto, justo los desafíos a los cuales nos enfrentamos ya para atender a las personas con estas sintomatologías o sospecha de COVID, fueron pues cómo nos acercamos sin que nos corran, con las razones válidas que hay, porque pues se ha despojado y se ha extraído de la población muchísimas veces, lucrando con la salud, ¿no? ¿Cómo lo hacemos desde siendo fieles o alineadas a una idea de salud comunitaria, ¿no? Entonces ha estado bueno porque nos hemos acercado a representantes de barrio, para poder platicar del proyecto, validando que pues quienes son agentes del cambio somos las personas y la ciudadanía, ¿no? Y esto, el hecho de preguntar ¿podemos?, hizo una gran diferencia. Llevamos más de 15 puntos en lo que va del año, 15 espacios sin ningún incidente afortunadamente. Nos han recibido pues diferentes colonias que también tienen diferente población, ¿no? Porque la geografía de San Cristóbal también es muy evidente en dónde vive quién, ¿no? Y entonces, pues hemos aprendido a adaptar también la información y la forma de llegar a esos espacios que nos permitan mayor recepción. Y algunas estrategias han sido desde preguntar y pedir permiso, que eso es súper importante, pero también desde el ser muy claros qué sí ofrecemos y qué no. Porque por supuesto que nos gustaría, como decía Montse hace un momento, siempre queremos más, ¿no? Así de, y si ahora podemos dar el segundo nivel de atención en la enfermedad, pero no podemos. Es una clínica móvil que brinda y está dirigida hacia la primera fase de la enfermedad, donde no hay tanto agravamiento. Semáforo verde le llaman desde la Secretaría de Salud, ¿no? En la enfermedad, que son casos pues muy leves, ¿no? de COVID. Y pues esto también, el poder decir, bueno, atendemos, está enfocado a enfermedades de vías respiratorias, a COVID, ¿no? Y no a medicina general. Ha sido todo un reto también con la población que también necesita atención médica general, porque desde la pandemia pues también los recursos se han limitado en salud y entonces hay enfermedades crónicas degenerativas como diabetes, hipertensión, obesidad, por dar ejemplos, pues que requieren un tratamiento constante y pues que uno dice, ¿y por qué no ha sido? Pues no hay a dónde ir, ¿no? Todo se enfocó a los esfuerzos de
de COVID-19. Entonces, poder ser claras y claros con la población creo que ha ayudado mucho. Y también creo que el componente de salud mental, eso también ha tenido mucha aceptación en la población. Nos ha pasado casos de vamos caminando y vi que decía psicología y dije, yo siempre he necesitado, no he tenido dinero, me voy a meter al consultorio. Entonces, como elementos que también no muchas veces pues se tienen a la mano, aunque hay centros de salud, pues sabemos lo que implica, ¿no? Bueno, esos son algunos ejemplos en la ejecución. Sí, me hacen pensar con esto que dicen desde la salud comunitaria, desde esta perspectiva, el cómo ir y que se van moviendo por las zonas de San Cristóbal, que decías, no queremos, vemos el sufrimiento y no queremos que sientan que están solas las personas, ¿no? La importancia de sabernos acompañadas, acompañados en la respuesta, en la búsqueda de estrategias, en el reconocimiento de los saberes que ya hay para cuidarse, me hacen pensar en que esta pandemia también nos ha hecho replantearnos los modelos de atención en salud, ¿no? Que no solo sean respondientes, sino dedicar más esfuerzos a la prevención, pensando en estas enfermedades que se pueden ir acumulando, crónico-degenerativas que mencionan, que es necesario trabajar todo este ámbito desde los hábitos, el acceso a la alimentación saludable y bueno, los cuidados y el acompañamiento entre unas y otras, ¿no? Desde poder hablar, decirlo cómo está el corazón, ¿no? Entonces me parece muy hermoso esta labor que están haciendo de irse acompañando, de ir generando estos procesos y que además parten de una práctica que muchas veces en medicina, al menos en nuestras instituciones públicas, no vemos, que es el consentimiento. Entonces me parece que estas prácticas que ustedes están ejercitando y poniendo como ejemplo aquí en San Cristóbal pueden ser muy inspiradoras pues también para el personal de salud. Yo no sé cómo les ha ido también en esta relación con institución pública de salud, si quisieran comentar algo al respecto. Pues digamos que como para aclarar un poco sobre la primera pregunta que tú hacías, sí creo que definitivamente lo que hemos aprendido de promoción de salud pues tiene que ver con haber compartido con promotores, promotoras de salud de comunidades indígenas, ¿no? Lo que sabemos es de ahí. Tratamos de implementar con nuestros micro recursos o con nuestro granito de arena lo que hemos aprendido de esos grandes maestros y maestras, parteras también. Y con la Secretaría de Salud es una relación que estamos construyendo. Somos relativamente nuevas en la zona de San Cristóbal desde el 2020. Entonces hemos generado varios espacios ya de interlocución, pero yo le llamaría así que es una relación incipiente y que bueno, ahí estamos construyéndola también, pues muchas gracias a Yane. El acercamiento ha sido sorpresivo también porque pues sabemos que la pandemia también, voy a decirlo de esta manera, criminalizó al personal de salud de manera injusta también porque creo que hay recursos históricos que no ha habido en la estructura de la Secretaría de Salud en Chiapas y que al no tener el equipo adecuado, los insumos necesarios, limita mucho el actuar, cosa que cuidamos mucho en la clínica móvil, que se cuente con los insumos, el equipamiento, la protección necesaria para brindar una atención de calidad y humana. Entonces, ¿cómo la das si de pronto tu vida está en riesgo y no tienes los recursos o los elementos para hacerlo? Entonces, por eso decía mal criminalizó, porque justo hace rato Monse me daba la cifra, 11% de las muertes se estima que fueron para personal de salud y entre ellas mujeres, ¿no? Uh-huh.
Entonces, bueno, eso pues también a mí me dio escalofríos en cuanto me lo compartió Monse. Y justo esta relación con Secretaría creo que es una oportunidad para compartir desde esta visión humana de la salud también, la atención a la salud mental y sí, sobre todo de salud mental al personal que es sanitario, ¿no? Que es una de las propuestas que ahora tenemos en el proyecto de mitigación COVID-19, ¿no? Poder también brindar ese acompañamiento no nada más a las y los usuarios, sino también a quien estuvo al frente en esta pandemia, ¿no? Que pues no se ha reconocido debidamente tampoco los esfuerzos que han hecho, y también sabemos que sus esfuerzos han sido bastante limitados por condiciones históricas, ¿no? A mí en lo personal eso fue el gran descubrimiento de estos pequeños diálogos que hemos tenido, es decir, que las personas que estuvieron en los hospitales respiratorios fueron voluntarias, aunque tuvieron un sueldo, digamos, hubo gente que dijo yo quiero, ¿no? Y que intentó hacer lo mejor que pudo para, con los recursos que tuvieron, salvar vidas, ¿no? Y eso pues habla de mucha vocación también y es inspirador. Sí, y qué importante distinguir las instituciones y la estructura y los manejos de las personas que están ahí poniendo el cuerpo día a día por el cuidado de otras, ¿no? Y de otros. Entonces, pues sí, gracias por compartirnos esta visión, gracias por su labor también de cuidado a las personas en San Cristóbal, y pues mucha fuerza para todo lo que están haciendo. Yo creo que las personas que nos están escuchando en este momento pues se quedarán con ganas también de seguir sabiendo más sobre ustedes y de mirar su propio cuidado de salud y el acceso que tienen a este tejido de cuidado comunitario, ¿no? Pues muchas gracias, Lu, por el espacio y por permitirnos difundir un poco también de lo que estamos haciendo. Gracias. Muchas gracias, y también a todo el equipo de Médicos del Mundo que estamos echándole ahí todos los kilos para dar esta atención de calidad y humana. Resonar el Sur. Experiencias educativas en diálogo. Una serie radiofónica producida por DVV International. Las opiniones expresadas en esta serie radiofónica son responsabilidad de quien las emite.